economía en tiempos de crisis, qué alternativas, qué soluciones, qué hacer en estos tiempos. Para ello vamos a hacer un contacto vía Zoom con el señor Leonardo Soto, él es economista. Le damos la bienvenida a este punto de encuentro informativo Primera Página. Buenos días. Buen día, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, usted siempre, pues, a través de los trabajos que realiza y que comparte en sus cuentas, en las redes sociales, pues ofrece una visión propositiva respecto al tema de la economía, en especial en estos tiempos de crisis, algunas recomendaciones para los emprendedores y cómo procurar el bienestar económico en estos tiempos, pues pareciera que fueran antónimos tener bienestar o estar bien económicamente cuando estamos viviendo una crisis en el mundo en materia económica financiera. Sí, nuestra economía nos ha presentado a nosotros un desafío porque no se trata solo de la crisis producto de la pandemia, sino se trata de una crisis acumulada en Venezuela que ya inclusive antes del 98, 99 traía secuelas importantes, por lo menos en los últimos 15 años. Estábamos hablando de una deficiencia progresiva en la producción, una baja diversificación de la capacidad productiva nacional. Eso obviamente a partir del año 2002, 2004 comienza a afianzarse aún más con un proceso acelerado de centralización, donde las posibilidades de diversificarse se minimizaron y básicamente todo se llevó, toda actividad económica se llevó estrictamente al plano relacionado con lo petrolero o lo petroquímico, que para nuestra historia económica no era algo nuevo, solo que se afianzó a un punto de desligar a muchos venezolanos a diversas actividades económicas que eran rentables en su momento y que pudieron haber generado a partir de esa dinámica una base funcional de economía diferente. Hoy, por supuesto, nuestra actividad petrolera se ha visto disminuida de forma significativa. Muchos venezolanos se han visto en la necesidad de salir a la calle a buscar una actividad económica que les permita generar un ingreso a partir de la necesidad que tenemos todos los venezolanos, que es poder cubrir nuestras deudas, nuestras cuentas mensuales. Entonces, ¿qué pasa con el venezolano hoy? Está generando un despertar de cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus aspiraciones, cuáles son las posibilidades que existen en el mercado a nivel de exactamente medir la demanda, o tal vez no con una exactitud econométrica, obviamente por razones del tecnicismo, pero sí comienzan a percibir diferente al mercado. No se trata solo de una necesidad inmediata, sino de la posibilidad de una oportunidad. Hay un despertar en ese sentido. Todavía nos falta camino por recorrer, pero creo que el venezolano hoy está tratando de buscar alternativas que sean, uno, sostenibles y dos, sustentables. En este contexto, decir, mira, voy a ser rentable, como lo pude haber sido en el año 2010, 2014, donde los retornos de la inversión eran muy acelerados, donde existía posibilidad de financiamiento por parte de la banca, donde la demanda era relativamente alta porque existía un relativo poder adquisitivo, vamos a decirlo, aceptable. Ya eso hoy es imposible, dadas las condiciones, y que el venezolano, el que se dedica a generar ese paso, emprendimiento empresarial emergente, está evaluando diversos factores, diversas variables a la hora de decir, mira, en efecto voy a hacerlo, en efecto puedo sostenerme con esta actividad, y no solamente se trata de sostenerse, porque no se trata de sobrevivir, eso es un chip que hay que sacarnos de la cabeza, porque lamentablemente la crisis nos los instala casi que de forma obligatoria, ese chip de hay que sobrevivir haciendo lo que sea, sino que creo que el venezolano está comenzando a generar una visión prospectiva. Están pensando en 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, considerando lo cambiante de las condiciones, pero están pensando a futuro. Y eso es importante para entender que la planificación hoy es determinante, pese a que la economía es volátil, pese a que la situación política no es la más clara, pese a que la sociedad se encuentra en un mar turbulento de inconsistencias y de incongruencias al hacer, porque no hay reglas claras del juego, pero hay muchos venezolanos que están pensando en el mañana. Yo lo menciono mucho como una forma de visualizar hacia dónde vamos, es el plan de retiro. Yo siempre le digo a las personas, ponte un plan de retiro. Y el plan de retiro no tiene que ver con una jubilación sin trabajar, sino con una jubilación activa. ¿Hasta dónde quieres tú esforzarte al máximo para lograr lo que quieres? Vas a hacerlo hasta los 40, hasta los 50, hasta los 60, los 70. Es decir, esa meta es fundamental porque es lo que le permite al venezolano que está adentrándose en el mundo empresarial establecer una base de generación de patrimonio Bien. para esa estimación de calidad de vida. Bien, también quisiera preguntarle, por un lado están los emprendimientos, pero también leíamos en las noticias que hay una gran deserción
universitaria. Muchos estudiantes prefieren retirarse de las profesiones que están estudiando para poder resolver su día a día y dedicarse a pequeños emprendimientos. ¿Cuáles serían las recomendaciones para estos jóvenes que hoy por hoy pues están dejando de lado algo muy importante como lo es la educación para poder subsistir? Mira, el caso universitario en Venezuela lamentablemente es crítico y eso no es de ahora. Aquí vuelvo al tema histórico. Lamentablemente Venezuela en los 90 estaba graduando más profesionales de los que la economía podía absorber. Y volvemos al hecho para ese momento. Nuestra economía principalmente petrolera absorbía a profesionales relacionados con esa área. Y la posibilidad de emprender o de ese gen emprendedor o de ese gen empresarial, principalmente empresarial, porque para mí el emprendimiento es una faceta muy corta, apenas son 8 meses, para Leonardo Soto, por supuesto. Si tú llegas a los 8 meses y no saltas la barrera de ser emprendedor y te conviertes efectivamente en empresario, y ahí hay un problema de conceptos que trae a su vez una serie de consecuencias para el que está generando la actividad. Entonces, para el estudiante o para el joven que fue estudiante universitario o que decidió no ir a la universidad, ciertamente es un asunto de decisión. El asunto es universidad versus educación, universidad versus formación. En la universidad yo recibo un tipo de formación que obviamente me permite desarrollar habilidades científicas de investigación, de aplicación, para lo cual paso por una serie de evaluaciones por comités de especialistas que me acreditan como un profesional apto para ejercer una profesión en particular. Y eso aplica para absolutamente todas, desde las ciencias médicas hasta el área de la ingeniería, el derecho, la economía. Entonces es esa Sí. revisión rigurosa. Ahora, yo salto esa barrera y decido no pasar por los canales de la universidad y decido, por ejemplo, ser autodidacta en mi formación. Tengo que ser muy cuidadoso en el tipo de información que yo busco, en el tipo de formación que yo desarrollo, porque se trata no del título que tenga, sino de las competencias que desarrolle y los resultados que genere. Entonces, a los jóvenes que han decidido salir del mundo universitario o no entrar en él, yo les digo, sean cautelosos en el tipo de información, formación, de competencias que desarrollan, porque todo parte del principio de la responsabilidad. Hay un tema, Rosa, y esto a mí me gusta mucho dejarlo claro. En Venezuela, lamentablemente, en estos últimos 5 años se han generado muchos modelos de negocio, entre comillas, con Sí. características piramidales Ponzi, que es una estafa financiera mundialmente conocida, en la que venden un concepto de riqueza fácil, de agrupar a las personas en unas Y escalas con las redes piramidales. sociales se ha expandido mucho más este tipo de modelos. Es una locura porque, ¿qué pasa? Invitan al joven, que obviamente está lleno de sueños, aspiraciones y que lamentablemente ve mucho en redes sociales, vida de lujos y fama y abundancia. Entonces estas personas con marcas, vamos a decirlo a nivel de marketing muy bien hechas porque se venden muy bien, pero le inventan a las personas muy jóvenes la idea de que van a ser millonarios en muy poco tiempo. Entonces hay una codificación allí de condicionamiento emocional, los atraen hacia ellos y los alejan inclusive de sus propósitos de desarrollo. Es decir, yo siempre he dicho, a veces entre los jóvenes adolescentes está tal vez la persona que descubra la cura del cáncer o de cualquier enfermedad. Y lamentablemente se pierden en el camino porque estos grupos que simplemente buscan usarlos en su propósito de circulación financiera sin ningún tipo de aval, los traen hacia ellos para que se convierta en una especie de escalada de reclutar a más personas para que haya ese movimiento de dinero en el proceso. Entonces a los jóvenes les invito a que sean muy críticos, a que revisen muy bien qué es lo que aspiran a obtener más allá de lo material. Entiendo que lo material, y eso es una aspiración para muchos, es un propósito que muchos buscamos porque obviamente lo material Sí. nos permite confort, pero hay que entender que hay otra cosa, hay más, y eso tienen que tenerlo claro antes de tomar una decisión tan importante. Bien, señor Leonardo, ya se acerca la hora de ir a la pausa, pero aquí tiene un comentario del señor Jorge Ascur. Dice, el primer promotor y responsable del bienestar económico del país es el gobierno. Por más emprendimiento empresarial emergente, sin políticas económicas claras y separadas de políticas partidistas, no podremos tener éxito. Estamos aún en ensayo y error, le comenta Jorge Ascur. Mira, Jorge, en efecto, lamentablemente se ha manejado la política con un enfoque muy partidista, llevando a la centralización de muchos procesos, a la centralización del poder económico, que ha disminuido la posibilidad de la participación del independiente como un emprendedor empresarial emergente que pudiese convertirse en pequeño y mediano empresario. Entonces, ¿qué pasa? Creo que ya en este punto las consecuencias económicas de ese error nos han dado más que muchas muestras de que definitivamente ese modelo no va
a generar nada positivo. No sé, no puedo afirmar que existe una rectificación del gobierno a decir, bueno, ahora vamos a comenzar a hacer las cosas que debimos hacer hace 20 años para que esto funcione, pero sí a nivel de las investigaciones que yo realizo en la calle, de inclusive la iniciativa y la intención que tienen los venezolanos de emprender, si existe esa disposición. Hay muchos mecanismos que lamentablemente se lo impiden. No existe el apalancamiento financiero para que puedan poder gestionar el desarrollo de esas unidades empresariales, pero sí existe iniciativa empresarial. Y si existe iniciativa empresarial, y así lo he visto, he conversado con muchas personas, hay personas que tienen capital para apoyar dichas iniciativas. Es capital lícito, Sí. empresarios serios. Y el punto clave es tratar de unirlos. No es fácil, no es rápido, no es tan cuento de hadas como lo venden muchas personas, pero creo que sí es posible hacerlo. Particularmente yo estoy haciendo el trabajo para lograrlo. Bien, señor Leonardo, en estos momentos debemos ir a una pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando sobre estos temas de los emprendimientos, economía en tiempos de crisis y además de leerle algunas de las preguntas que está teniendo nuestra audiencia. Ya nos llegan muchos comentarios y algunas interrogantes que esperamos sean aclaradas en el próximo corte. Participe, etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram. Ya volvemos. A esta hora de la mañana en nuestra entrevista vía Zoom con el señor Leonardo Soto, economista. Hablamos de la economía en tiempos de crisis. Hay muchísimas preguntas que están llegando por parte de nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Fíjese, señor Leonardo, seguimos acá en línea. Una de ellas es del señor Luis Méndez. Él dice, buen día, Venezuela necesitará mano de obra calificada para impulsar empresas y la economía al salir de esta crisis. Muchas de esas manos se fueron del país y muchos que se quedaron no se están formando. ¿Qué pasará en ese escenario y cuáles son sus recomendaciones? Luis, queda mano de obra calificada en el país, eso te lo puedo afirmar con mucha responsabilidad. Que en este momento no estén tal vez haciendo aquello para lo que se formaron, eso es otra cosa. Solo que dentro de sus áreas de competencia profesionales, tal vez las oportunidades disminuyeron de forma dramática. Y como bien lo dices, muchos lamentablemente se fueron del país por no encontrar una oportunidad de qué hacer en el país. Pero sí existe mano de obra calificada. Ahora, que se esté formando una generación de relevo sólida a nivel de profesionales universitarios y otro tipo de profesionales capacitados, ya eso es otra cosa y eso sí es un tema urgente que atender. Porque aquí sí tiene que existir, y esto es algo que no puede seguirse evitando ni retrasando, tiene que existir un acercamiento real, serio, sin condiciones de extremismos ideológicos o partidistas entre la universidad y el gobierno como administrador de los recursos del Estado, para garantizar que esta plataforma universitaria vuelve a fortalecer su amplitud de acción, poder comenzar a ofrecer una formación, una preparación apta a lo que va a requerir el país en los próximos 20 años, o inclusive yo diría en los próximos 5, ya que los tiempos cambian muy rápido, como es el caso, por ejemplo, de la conectividad, como es el caso de ciencias médicas mucho más avanzadas, como es el caso de investigación y desarrollo aplicado a problemas puntuales a nivel de infraestructura, distribución, líneas de comunicación, bien sea terrestres, aéreas, si viene todo un tema de reestructuración de Estado importantísimas para asegurar que el país se modernice, es decir, que volvamos a un estado de estabilidad relativa a nivel de proyección económica y además de proyección de crecimiento, que eso es importante. Bien, Entonces sí fíjese, existe, sí. existen estos profesionales, pero hay que reubicarlos. Bien, usted también nos comentaba que estamos en unos momentos de cambio, de transiciones, que ya el tema del rentismo petrolero, pues evidentemente hay que dejarlo atrás, finalmente en el pasado. Y hay algunos estudios que indican que muchas personas también están retomando el tema de la agricultura. No solo la agricultura urbana en las ciudades, sino que también muchos, pues, antes se producían migraciones del campo a la ciudad y ahora muchos han pensado en retomar más bien el tema de la siembra, dada también las riquezas de nuestro país en este sentido, ¿no? Mira, el tema del plan agrario tiene que retomarse y plantearse como una opción no nacional a nivel de centralización de gobierno y decisiones, sino inclusive regional y local. Hablando, por ejemplo, hace poco yo recorrí desde Caracas hasta el estado Táchira, pasando por Barinas, Cojedes, y Venezuela es un país campo, es decir, Venezuela tiene unas extensiones de tierra fértiles impresionantes, pero el tema de la infraestructura es muy pobre.
Si tú le dices a una persona, trabaja el campo, Sí, y para poder esa persona abastecerse de alimentos, de medicamentos, tiene que rodar en carretera 3 horas para poder tener acceso a ese tipo de cosas. sin Ni contar hablar, con por las supuesto, de la dificultades de eficiencia de los servicios gasolina. públicos. Ujú. Entonces, si nosotros pensamos en un plan agrario, en un plan de rescate, de fortalecimiento y de previsión a su crecimiento, hay que hablar de infraestructura, hay que hablar de vialidad, hay que hablar de servicios públicos, electricidad, gasolina, telefonía, conectividad a Internet. Ahora que está sobre la mesa el plan de una digitalización de la economía, que no es descabellado, pero que no es tan factible en este momento, no con los recursos actuales. Entonces decir, bueno, migra al campo, produce en el campo, perfecto, eso es viable, es posible, es necesario, pero te garantizo las condiciones de infraestructura mínimas para que puedas vivir en ese entorno de forma apropiada, de forma digna, con posibilidad de crecer, con posibilidad de tener prosperidad. Y ese es el punto clave. Pasa igual con el turismo. Tú no puedes vender turismo nacional e internacional si no tienes infraestructura para eso. Entonces, el plan agrario es necesario, lo necesitamos de forma urgente, pero tiene que ir acompañado de muchas otras cosas. Y ese plan tiene que hacerse ya. Bien, habla de la urgencia de realizar este plan agrario. También hay otras inquietudes que llegan por parte de nuestra audiencia. Ellos están usando la etiqueta primera página. Por ejemplo, en este sentido del desarrollo agropecuario, el señor Ramón Ramos, el líder, también le refiere una pregunta. ¿Cómo impulsar el desarrollo agropecuario cuando la vialidad agrícola no sirve, le falta insumos, no hay maquinarias, equipos y también hay falta de financiamiento? Bueno, lo primero, obviamente, y aquí es donde viene el tema de los consensos, de las negociaciones, porque también hay que ser francos en qué cosa. Venezuela tiene un problema actual de flujo de caja importantísimo. Es decir, Venezuela no percibe la cantidad de ingresos que percibía hace 10 años atrás, creo que ni siquiera hace 25 años atrás, lo que nos deja en una situación complicada a nivel de inversión. Entonces, hay en este momento una producción incipiente, pequeña, mínima, y en esto quiero felicitar a los productores agrícolas, agroproductores de nuestro país que hacen un esfuerzo enorme por seguir generando los alimentos que traemos a nuestra mesa, pero sí tiene que existir ese acercamiento entre el que gestiona las soluciones a nivel de localidad regional, gobierno central, y saber con qué recursos cuentan y qué pueden proveer al sector productivo, al sector agrícola, para que se genere esa conexión de necesidades y soluciones. Para esto, yo creo que es fundamental la organización, la reorganización. Entiendo que aún los gremios productivos, empresariales, buscan unir todas esas voluntades tratando de llevar un solo discurso, un solo petitorio a quienes toman las decisiones en materia de gobierno. Creo que las personas que hoy tienen esa necesidad de información, de soluciones, deben retomar esa gestión de organización para que ese petitorio sea mucho más sólido, mucho más grande, mucho más fuerte, y a partir de allí comenzar a ver resultados en conjunto, de forma organizada, de forma planificada. Señor Leonardo, seguimos revisando las preguntas de nuestra audiencia. Hay una que nos llega de Galípoli Matos, arroba el justo Gali. Las trabas jurídicas que establecen este gobierno hacen difícil la creación de nuevos emprendimientos. ¿Considera usted que los pagos de los impuestos municipales deben ser según la actividad que realiza cada comercio, tomando en cuenta sus ingresos? Mira, según entiendo en ese tema y sé por algunas ciudades, algunos municipios en particular, se aplica algo parecido a lo que comenta esta persona. No es exactamente así, pero sí algo que depende de su actividad, que depende de sus ingresos brutos mensuales, trimestrales, semestrales, dependiendo por supuesto del tipo de política. Sin embargo, el decir que se va a segmentar de manera específica para unas características propias de la empresa, del comerciante, ya va a depender de los procesos propios de gestión de la municipalidad que cobra dichos impuestos. Yo particularmente considero que sí es posible, que hay que hacer una evaluación constante del entorno, contextualizar esto a nivel de gestión municipal. Sé que hay municipios que posiblemente lo estén haciendo a nivel de esa revisión de cómo está el entorno económico para decir en efecto, bueno, hay una corresponsabilidad. Tú tienes una actividad económica, pagas dichos impuestos, te presento resultados en vialidad, en seguridad, que eso es importante. Yo creo que estamos en un punto, Rosa, y quiero y me gustaría que tus espectadores Sí. lo entiendan. Estamos en un punto de entender el sentido de corresponsabilidad gubernamental. Los gobiernos están para generar soluciones a partir de una planificación. Los ciudadanos están para hacer, además de aportar en ese proceso,
de soluciones para ser además contralores en dicho proceso. Por eso es Bien. importantísimo que la participación ciudadana se dé de forma permanente, de forma constante, que no sea algo aislado. Y sí existe la posibilidad, solo que hay que definir las reglas del juego a nivel municipal y a nivel del empresariado local. Señor Leonardo, ya se nos acabó el tiempo, pero quisiéramos hacerle una última pregunta antes de irnos y es respecto al tema de la economía digital. Pues un usuario de la red social Twitter, el señor Julio Tías, nos pregunta, el gobierno llamó a apostar por la economía con el bolívar digital, anuncian que tienen muchas cuentas abiertas para uso en moneda extranjera. ¿Qué es el bolívar digital? La inflación sigue causando estragos. Mira, la economía digital es un experimento ambicioso en estas circunstancias, pero francamente lo considero necesario. Necesario porque no se trata de Venezuela, se trata del mundo, se trata de lo que viene con el tema de las criptomonedas, de lo que ya está inclusive con el tema de las criptomonedas. Se trata de la simplificación de muchos procesos a nivel económico. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Y siempre lo he dicho y lo recalco. El punto principal en este momento, más allá de la herramienta digital como posibilidad de solución, es tema jurídico de inicio, es decir, hay que sincerar las leyes que le permitan al venezolano sentir confianza de colocar su capital, su esfuerzo, su tiempo en generar una actividad empresarial, es decir, que no se la vayan a arrebatar, que no sienten riesgo que se lo van a quitar, que su tiempo va a verse perdido porque no existe un marco jurídico que lo proteja, y eso nos lleve al tema producción. Si nos lleva al tema producción, una producción planificada, la compensación monetaria se ajusta a partir de la producción. Es decir, yo uno monetario con producción y comienza a existir una relativa estabilización. Cuando digo relativa, porque eso no es un proceso que se da de manera inmediata, pero sí se da de forma progresiva, y a partir de allí poder decir, bueno, ya tenemos controlado el aspecto monetario a partir de producción, comenzamos a fortalecer las herramientas digitales para un intercambio económico mucho más dinámico, mucho más rápido. Por eso es que la economía venezolana puede recuperarse en poco tiempo, porque hay unas necesidades insatisfechas enormes, una posibilidad de producción rápida y recursos naturales que nos permiten hacer. Es un tema de coordinar, es un tema de planificar, es un tema de ser sincero y dejar, por favor, ya de lado los sectarismos político-partidistas, las rencillas que lamentablemente no le han hecho bien al país y que de no entender lo mal que le hacen el país, y esto obviamente va para todos los bandos, respetar las reglas del juego, respetarnos a nosotros como venezolanos, nuestra búsqueda de dignidad, y a partir de allí poder fortalecer lo que realmente necesitamos fortalecer para salir de esta crisis que nos tiene básicamente contra la pared a todos los venezolanos. Bien, muchísimas gracias, señor Leonardo Soto, economista. Agradecemos su visión y las propuestas expuestas acá en este punto de encuentro informativo Primera Página. También queremos agradecer a nuestra audiencia por, como siempre, estar con nosotros interactuando a través de las redes sociales @Primera Página en Twitter y en Instagram. Al regreso, más entrevistas, pues está con nosotros ya en los estudios Felipe Mujica, político, abogado, secretario general del Movimiento al Socialismo.